Bueno, bienvenidos a todos, muchas gracias por el interés. Mi nombre es Pablo Senosiaín, soy gerente general de Notus y trabajo junto a Pedro. Hola Andrea, buenos días, ¿cómo estás? Ambos somos profesores también del diplomado de educación profesional de la universidad. Dictamos el curso de talleres de simulación como parte del diplomado de gestión de operaciones. Y con Pedro llevamos varios años, llevamos como 10 años formando una empresa que se llama Notus, y en Notus nos dedicamos principalmente a desarrollar proyectos de simulación y optimización, ¿ya? Eh, Dentro de todas las cosas que hacemos, básicamente quizás lo principal que hacemos es tratamos de consumir la gran cantidad de datos que hoy día tiene la empresa, y generamos soluciones para que usando esos datos y con ayuda de algún tipo de modelo matemático, las empresas puedan mejorar su proceso de toma de decisiones, ¿ya? Entonces, el proyecto que queríamos mostrar, o la experiencia que queríamos mostrar junto a uno de nuestros grandes clientes, que es Arauco, quizás muestra como ejemplo cómo se ocupa una metodología, lo que hoy día se llama mucho Analytics, cómo se lleva a cabo un proyecto de Analytics, pensando en todas las etapas que hay que tener, y muestra, quizás es una buena representación de los proyectos que hacemos. Y básicamente es cómo yo meto la optimización de procesos en el core de tu negocio. eh, y para esto, bueno, los dejo con Pedro Alcartegaray, quien lideró este proyecto y quien va a exponer de ahora en adelante. Pedro. Sí, hola, ¿cómo están? Muchas gracias. Bueno, como comentaba Pablo, la idea acá es hacer una exposición em, sobre cómo incorporar estas metodologías de metéoricos, parecer como algo bastante eh, complejo, cómo incorporarlo en la eh, de una empresa de este tamaño, ¿cierto? Que podría parecer algo muy complejo, pero Arauco estructuró un proceso de forma que saliera de forma súper orgánica. Y eso es lo que vamos a contar hoy día. Entonces, bueno, contar brevemente quiénes somos, luego explicar en detalle el problema. Eh, Luego hablar de la estrategia digital de Arauco, que es un tema fundamental para la correcta implementación de este tipo de metodología. Y finalmente, cómo fue estructurada la solución, pensando que la solución puede ser distinta para cada compañía. Y acá fue bastante ambicioso lo que se hizo y aquí vamos a comentar del tema. ¿Quiénes somos? Bueno, ah, ya se hizo una presentación, ¿cierto? Tanto Pablo como yo somos exalumnos de la Escuela de Ingeniería de la Católica. Saliendo de la universidad, armamos un área dentro de la universidad en el DICTUC, que era un área especializada en consultoría en temas de simulación y optimización. Y luego con los años hicimos un spin-off para formar Notus, en el cual la Universidad Católica, a través del DICTUC, participa de la sociedad. O sea, somos un spin-off. En el fondo, la universidad funciona un poco como una incubadora para nosotros. ¿Ya? Em, Entonces, para ir directamente al problema, lo primero, bueno, un poco de contexto. Yo creo que Arauco no necesita mucha introducción, pero nunca está de más. Arauco es una empresa que tiene eh, cerca de 50 años de existencia. Está presente en varios negocios: forestal, celulosa, madera, paneles y energía. Em, Cuenta con plantas en Latinoamérica, Norteamérica y Europa, además de presencia comercial en 80 países. O sea, es un big player, no es una empresa pequeña que está solamente en Chile, no. En el fondo es una empresa eh, muy potente a nivel mundial, de las primeras empresas eh, que declararon van a ser carbono neutral 2020. Entonces también es bien potente en el ámbito, eh, como de conciencia medioambiental. Em, y centrando en algunos temas, bueno, las operaciones forestales en Chile
se centran en la octava y novena región, y yo creo que todo el mundo que ha viajado al sur en auto puede ver cómo están estructuradas, ¿cierto? Todo el sector, cuando uno va entrando en la octava región, que es un sector que hay muchos cerros, ¿cierto? Al borde de la carretera, uno puede ver que están plantados todos con pinos, ¿cierto? Y ahí es donde están centradas las operaciones forestales en Chile. Y en los últimos años la extracción se alejó de sectores planos, ¿cierto? Y se centró en sectores con una topografía irregular, ¿cierto? Que es básicamente todo ese sector en la octava y la novena de muchos cerros, etcétera. Entonces, como contexto, bueno, entonces la materia prima de toda la producción de Arauco en todas sus líneas de negocio es la madera. Entonces, cuando hablamos del core del negocio, el core del negocio de Arauco al final es dónde, cuándo y cómo extraigo esta materia prima, a partir de la cual yo voy a poder seguir el desarrollo en todas las líneas de negocio que haya, ¿cierto? Celulosa para hacer papeles, madera, todos los aglomerados que son para construcción, energía que utilizan también todo el remanente del producto, de los productos que realizan para generar energía, etcétera. Entonces, este tema es crucial y es donde hay una parte importante de los costos que están involucrados. Entonces uno puede pensar que dentro del core del negocio hay varios subproblemas, ¿cierto? El cuándo extraer, y ahí uno puede pensar en una planificación de largo, mediano plazo, de cuándo voy a extraer la madera de cada predio, ¿cierto? Lo que implica la construcción de caminos para luego sacar la madera, es un proceso bien complejo. Está el cuándo, ¿cierto? Y el dónde. Pero por otro lado está el cómo extraer la materia prima. O sea, cuando yo ya decido que tengo que extraer materia prima, ¿cierto? Madera de un predio, tengo que ver cómo hacerlo de la mejor forma. Y acá nuevamente es crucial el tema. Entonces, la idea es comentarles la estructura del problema, cómo funciona hoy día. Entonces, para contextualizar y para que puedan entender la dificultad que tiene ese problema hoy. Entonces, el proceso es el siguiente. Yo tengo, en este diagrama aparece un predio, ¿cierto? Que está con una topografía irregular, o sea, yo tengo cerros, ¿cierto? Involucrados y tengo que decidir cuál es la mejor forma de extraer la madera. Entonces, el proceso de extracción es el siguiente. Lo primero es que yo, en algunos puntos, ¿cierto? De este predio, yo ubico unas torres. Estas torres sostienen un conjunto de cables, ¿cierto? Y que se tensan, como cable de andarivel, por así decirlo, y se tensan y van llegando desde puntos altos del cerro hasta los puntos bajos. Y con eso yo voy intentando irrigar todo el predio. O sea, básicamente que ningún árbol quede muy lejos, a más de tantos metros de una de estas líneas que yo voy tensando, como se puede ver ahí. Y en cada uno de estos cables va enganchado un carro, como se puede ver en la foto del medio. Va enganchado un carro en que los cuales luego los operadores, ¿cierto?, que están cortando los árboles, enganchan esos troncos a esos carros y esos van siendo arrastrados hacia estos puntos altos, ¿ya? Y ahí estos árboles son preprocesados, como aparece en la foto de la derecha, son preprocesados para luego ser cargados en camiones y ser llevados a las plantas. Entonces acá hay un problema que es bien complejo y hay varias preguntas que hay que resolver. Una de las preguntas que hay que resolver es ¿cuántas torres debo tener para cosechar un predio? Mientras más torres tengo más tiempos de setup, más infraestructura involucrada, pero quizás me pueda ahorrar tiempo en el proceso de cosecha. Otro punto es dónde deben estar los soportes de cada línea para minimizar el trabajo realizado y garantizar la seguridad del transporte de la madera. O sea, no es que yo tenga un punto tensado arriba y un punto tensado abajo, sino que yo me apoyo en algunos árboles que de hecho están en el predio para tener puntos de tensión intermedia. Nuevamente, yo creo que un buen ejemplo acá es pensar en una torre de andariveles, ¿cierto? ¿Cómo deben trazarse las líneas para cosechar de forma más eficiente? O sea, mientras menos líneas yo tengo, voy a tener un proceso de cosecha que sea más rápido, pero al mismo tiempo quizás voy a tener problemas en llevar estos troncos a esta línea de cosecha. Entonces hay un trade-off ahí que está involucrado. Hay otros puntos que son mucho más cruciales y vienen antes, que es cómo yo obtengo la información
para tomar estas decisiones. O sea, yo tengo que tener mapeados los predios, mapeada la topografía. Y luego es cómo entrego información a la gente que ejecuta el programa de cosecha. Porque al final esto, la cosecha misma se hace con empresas proveedoras, ¿cierto?, en que uno les da el plan de cosecha y ellos se hacen cargo de hacer el proceso. Entonces, acá hay muchas cosas que están involucradas. Hay temas de información, hay temas de información en el fondo topográfica, de yo tener información de cómo están los predios, temas de información en cómo yo le transmito precisamente la información a las empresas contratistas. Y finalmente el punto crucial, que es cuál es la mejor decisión posible. O sea, acá este es un problema complejo con millones de variables y un costo que es muy relevante en el precio del producto final. O sea, cualquier costo en que cualquier peso en que se encarece la extracción, ¿cierto?, pega al final en la última línea del margen de cada producto terminado que yo desarrollo. Entonces, es crucial ser acá lo más eficiente posible. Y si uno piensa, empresas más pequeñas hacen esto a mano, ¿cierto? Hacen esto completamente a mano, de forma completamente artesanal. Entonces, este es el desafío, y este es el desafío en que abordamos en conjunto con Arauco, que abordamos en conjunto con otras empresas que trabajaron con Arauco, para resolver esto de punta a punta. ¿Y qué me refiero de punta a punta? Me refiero desde cómo se mapea la información de cada predio, decisión posible, y luego cómo entrego la información a los ejecutores del programa de cosecha. Y todo esto se pudo hacer porque el Arauco tenía una política y una estructura para el desarrollo de este tipo de proyectos. Entonces eso es algo que quiero comentar también, que es fundamental. Entonces voy a hablar de la estrategia digital de Arauco, sin entrar en demasiados detalles, pero es súper importante para entender cómo se originó un proyecto de este tipo y cómo se pudo ejecutar en forma exitosa. Y esto al final no es solo el trabajo del consultor que llega y se hace cargo de una parte del problema, tiene que ser algo orgánico de la compañía. Entonces, Arauco hace varios años decidió impulsar transformación digital, ¿cierto?, para capturar oportunidades en los negocios. Y tiene un área de transformación digital muy potente que ha terminado tomando estos proyectos, encontrando iniciativas y desarrollándolos de punta a punta, ¿cierto? Lo primero, bueno, es que como pasa en muchas partes, hay distintos focos de captura de valor. Y en una empresa que es tan operativa como Arauco, obviamente hay más valor en el sector operaciones. Y ahí es donde se ha centrado el área digital. Entonces, el área digital fue buscando focos de proyectos para abordar este problema y, o sea, para abordar todos los problemas que tenía la compañía, y este fue uno de los problemas en que había mayor valor en tener una solución completa, integral, que incorporara todo el tema de analytics, ¿cierto?, para tomar la mejor decisión posible. Pero eso no es suficiente. Si tú no tienes una buena comunicación en todas las etapas y un proceso de toma de decisiones que incorpore esa decisión, tú puedes entregar la mejor decisión posible y puede que los ejecutivos no lo sigan porque no les conviene, puede que la información no se transmita bien, puede que haya un cambio en alguno de los parámetros y tú no te diste cuenta, y como no tenías tus datos actualizados te equivocaste. O sea, el modelo es solo un tema. El tema crucial al final para poder hacer estos cambios es tener una transformación integral del proceso de toma de decisiones. Y eso tiene que venir de la compañía. Y acá lo tienen súper bien desarrollado. Entonces, bueno, desarrollaron un centro digital que junto a TI potencian la transformación en todas las unidades de la compañía. Iban trabajando por proyectos con equipo del área digital, con equipos, por ejemplo, acá del área forestal, que son los expertos en cómo sacar la madera, en cómo planificar, con empresas externas como nosotros, que somos los expertos en optimización, con otras empresas de desarrollo de software que pudieron hacer las interfaces de la aplicación móvil que desarrollaron. Entonces, tienen dentro de la empresa el cómo articular proyectos complejos y que logran dar soluciones integrales, y eso es fundamental.
¿ya? Un consultor de afuera no te va a entregar la solución completa, sino está articulado dentro de la compañía, y ese tema es muy, muy importante. Bueno, esto ya es bien común hoy en día, el desarrollo ágil, en que uno va desarrollando esto en varias iteraciones, en que va desde lo que agrega más valor a lo que agrega menos valor. Entonces, imaginarse la solución final el minuto 1 es muy difícil, porque seguro va a cambiar en el camino. Entonces uno va desarrollando el producto en base a hipótesis iniciales, ¿cierto? Desde lo que entrega más valor, lo que tiene que ir sí o sí, hasta más adelante cosas que uno cree que no agregan tanto valor, y va desarrollando, va aprendiendo, va iterando en el camino. Entonces uno va desarrollando esto por sprints, que uno va llamando, ¿no? Entonces, para ir un poco más al cómo solucionamos este problema, ¿ya? Sí, para ver entonces el cómo solucionamos este problema, este es el mapa de la solución a nivel estructural. O sea, desde el área de transformación digital se diseñó esta solución, que es integral, en que nosotros participamos en dos etapas principales, que es básicamente la optimización del problema, la optimización del problema y la comunicación de la solución. Entonces, como primera etapa, lo primero que sucede es que el usuario mapea la cancha. El usuario tiene que mapear la cancha completa para poder tener la estructura base para poder construir la solución después. Luego hay un usuario experto que genera el plan de la cancha, que es el que conoce la topografía del sector. Básicamente define la máxima y mínima de los soportes, la altura de la torre, y básicamente son todos los parámetros que se utilizan después para poder solucionar este problema. Luego viene la etapa donde entramos nosotros, básicamente, que fue el cómo se toma la mejor decisión posible, cómo se ejecuta básicamente la optimización, que es este modelo matemático que, en base a todas las reglas que ya comentamos anteriormente respecto a cuál es la forma más eficiente de las millones de días posibles, cuál es la forma más eficiente de cosechar un predio particular, considerando todas las restricciones de topografía, como se puede ver acá en una de las imágenes, en que se ve la topografía, se ve la diferencia de altura, etcétera. Toda la topografía, la extensión del predio, y la decisión, que básicamente se traduce en determinar dónde está cada torre, dónde tienen que estar los soportes de cada torre, y básicamente cuál va a ser básicamente el costo de extracción de toda la cancha. Esto se ejecuta a través de dos modelos matemáticos que vamos a detallar a continuación, y básicamente lo que viene después es la validación y ejecución del plan, que luego la validación, este plan un poco se imprime y se le envía a las empresas que son los que desarrollan la extracción propiamente tal, estas empresas contratistas, ¿cierto? Y como se puede ver ahí, ellos reciben en una aplicación móvil que está mapeada al GPS, pueden ir trazando las líneas, pueden ir viendo todo en tiempo real, ¿no? Entonces, esto al final, como a nivel de solución, tiene muchas etapas. Al final, desde la persona que está involucrada en la topografía, en mapear la topografía de cada predio, hasta el experto, que es el que planifica la extracción de cada predio y determina las características que va a haber, altura máxima, etc. El modelo, que es el que a partir de esos parámetros determina cuál es el mejor camino a seguir, y luego lo que viene, que es la comunicación al final al equipo que va a ejecutar esto. Entonces estamos hablando de una solución que tiene 5 o 6 tipos de usuarios distintos en escalas muy distintas dentro de la organización, pero todos trabajando por un objetivo común. Si nos vamos al tema más de arquitectura de la solución y dónde entramos nosotros entramos en dos partes específicas, que son dos modelos que van
secuenciales uno después de otro, siendo el primero el modelo físico que le llamamos, que determina la factibilidad de cada línea, la carga máxima y la ubicación de cada soporte, que es un poco el modelo físico como un modelo catenario, donde básicamente determinamos dónde para cada línea posible, cómo tienen que ir los soportes y cómo tiene que estar estructurado esto. ¿Ya? Ese es un modelo físico que le llamamos. Como segunda etapa viene un modelo de optimización, que básicamente te determina cuáles son las líneas que hay que utilizar y a partir de qué torre tensar las líneas. ¿Ya? Y acá hay millones y millones de variables que son incorporadas dentro de este modelo. Entonces, acá hay un tema que es crucial. Acá había un modelo inicial desarrollado, ¿cierto? Y que tomaba tomaba mucho tiempo correr cada cancha, y estamos hablando que trimestralmente se pueden correr, no sé, 300, 400 canchas, ¿cierto? Entonces, tanto por cómo estaba construido el modelo, tanto por cómo estaba ejecutado a nivel de arquitectura, ¿cierto? O sea, se corría en forma secuencial cada cancha, tú podías estar hablando que, como tenían armado la solución, era imposible que escalara, porque se podía demorar meses en ejecutar el plan trimestral. Entonces lo que hicimos nosotros, aparte de mejorar el rendimiento del modelo, ¿ya? Acá el área forestal de Arauco desarrolla modelos de optimización en muchos de sus problemas. Nosotros llegamos y mejoramos primero el rendimiento del modelo y lo otro que hicimos fue escalarlo, la opción cloud. Decision Optimization, que básicamente permite ejecutar modelos de optimización en la nube y permite que escale. O sea, yo puedo decir que vaya levantando instancias. Cada vez que yo quiera resolver una cancha, puedo levantar una nueva instancia y por lo tanto puedo resolver todos los problemas que yo quiera en paralelo, ¿cierto? Es equivalente cuando uno habla de Elastic Cloud. En el fondo, yo puedo escalar el hardware que estoy utilizando, ¿cierto? A medida que lo voy necesitando, garantizando tiempos de cómputo, ¿ya? O sea, si yo quisiera comprar servidores para ejecutar esto, necesitaría muchísimas máquinas que utilizaría muy poco tiempo, ¿cierto? O sea, acá para muchos esto le puede parecer, ¿cierto? Cuando uno tiene un sitio web que va a recibir muchas visitas en un momento particular, o sea, todo el mundo del retail debe saber que para el Black Friday, si no tienes una arquitectura elástica, van a colapsar tus sistemas, ¿cierto? Entonces es muy importante acá tener una solución que sea elástica y que sea escalable, ¿ya? Entonces, bueno, lo que hicimos nosotros fue desarrollar y mejorar el rendimiento de estos dos modelos, pasarlos a la nube, ¿cierto? Que escalaran de forma elástica, ese tema es crucial, y hicimos la integración con todo el resto de la plataforma. Entonces nosotros estuvimos trabajando con empresas de desarrollo externas a Arauco, estuvimos trabajando con el área digital de Arauco y estuvimos trabajando con el área forestal de Arauco, que son los que conocen básicamente estos modelos, son los que conocen el proceso de toma de decisiones y cómo hacerlo de forma matemática, ¿cierto? No basado solamente en la experiencia, sino incorporando este proceso de toma de decisiones. Entonces, este proceso fue súper interesante porque estuvimos trabajando al final en una lógica de desarrollo ágil, al final 5 áreas distintas, de distintas empresas, todos trabajando como un gran equipo, con sprints, con entregas, con etapas de desarrollo, y todo alineado con la estrategia digital de la compañía. Algunos comentarios, o sea, bueno, que salieron de la misma gente. La herramienta me ayuda a conocer las líneas antes de bajar a la ladera. Me permite conocer el abanico de líneas óptimas y subóptimas y elegir la más factible, pensando que también puede que en el momento de ejecutar te das cuenta que hay una línea que es imposible de seguir en ese mismo, topográficamente, y por lo tanto puedes y tienes las alternativas de escoger líneas que son subóptimas, pero que sí son factibles. Y bueno,
pensando en una de estas empresas que son proveedoras, otro comentario, bueno, como partner estratégico nos motiva a seguir haciendo las cosas de mejor manera, nos sentimos apoyados. Eso sería, entonces, Paulina y Marco, sería ideal si pueden ir quizás comentándonos las preguntas que están en el chat. Mira, Voy a hasta el prender la cámara. momento, Pedro, no nos han llegado preguntas, pero los invito a todos quienes escucharon. Desde ya te agradezco, por supuesto, tu tiempo y tu presentación, Pedro. Les invito a todos quienes están conectados a hacer preguntas en estos momentos. Ok, muchas gracias. Damos un segundito porque a veces la gente siempre es media tímida al inicio. Vamos a ver. Mira, tengo una de Daniel Fernández, que explique lo de la solución más elástica. Ya. Imagínate que tú tienes un servidor que tiene cierta capacidad de ejecutar cualquier modelo o cualquier rutina que tú le entregas, ¿cierto? O sea, si tú tienes, por decir algo, un computador que tiene 2 cores y cada solución toma 1 hora en realizarse, si yo quiero evaluar 2 canchas me voy a demorar 1 hora, ¿cierto? Porque cada una utiliza uno de estos cores, ¿cierto? Pero si yo quiero mandar 10 canchas, me voy a demorar 5 horas. Y el tema es que si yo quiero evaluar entonces 300 canchas, me voy a demorar 150 horas. El problema de eso es que a mí no me sirve que se resuelva en 150 horas, porque el plan trimestral debería correrse en un par de días, por decir algo, con las evaluaciones, iteraciones, etc. Entonces, lo que yo necesito es que se demore un par de horas, y por lo tanto lo que yo tengo que ser capaz es ir levantando capacidad de ejecución a medida que voy necesitando. Y a eso se refiere cuando uno tiene una solución que es elástica, que a medida que yo necesito más poder de cómputo, estoy levantando más poder de cómputo en la nube para poder ir ejecutándolo. Y eso al final es cómo se solucionan todos los problemas que requieren muchos recursos en poco tiempo, ¿ya? Y así es como también el retail se hace cargo del Black Friday, y eso al final todo se puede por la arquitectura que existe en la nube y la forma de poder ejecutarlo, ¿ya? Si tú tuvieras eso en computadores propios, o necesitas una cantidad gigante de servidores para poder ejecutar eso, que estarían el 95% del tiempo subutilizado, o al final, o sea, tu alternativa, o lo migras a la nube con una arquitectura que sea elástica. Pero Eso. nos han llegado más y te las estoy enviando por interno, ya para que las puedas revisar y responder. Hay 2 preguntas de Marcos Olivares y una de Carlos Villarreal, para que las puedas leer, por favor, y las puedas responder. Ah, perfecto. Ya. Pregunta de Marcos Olivares. ¿Qué beneficios concretos ha presentado el modelo ágil versus el modelo tradicional? Ya, es una súper buena pregunta. Lo primero es que si tú quieres un problema tan complejo desarrollarlo de forma tradicional, tendrías que anticipar a todos los problemas que van a pasar y tener un proceso de planificación e imaginarte todos los caminos que puede que siga el proyecto antes de que pasen. Lo que haría un proceso de planificación demasiado largo primero y nunca empezarías a trabajar. Es como cuando a nosotros también nos ha pasado que empresas pueden pasar 8 meses haciendo las bases de licitación de un proyecto importante y cuando ya terminan las bases ya cosas quedaron desactualizadas. Entonces, ese es un problema, y ese es un beneficio que tiene el desarrollo ágil. Y el otro es que permites ir corrigiendo todos los temas, porque al final es imposible predecir todo lo que va a pasar. Entonces, te permite ir ajustándote a medida que van pasando las cosas. Entonces requiere al final un equipo que sea bastante flexible, pero es muy útil porque te vas dando cuenta a medida que vas avanzando en el desarrollo que habían cosas que tú no habías visto que agregan mucho más valor que cosas que tú te imaginaste en el inicio. Entonces, para proyectos complejos, el desarrollo ágil es crucial. A ver, acá hay otra pregunta. ¿Qué aprendizajes han tenido en este proceso? Por ejemplo, ajustes de modelos.
etcétera. Bueno, acá es un aprendizaje bien amplio, porque nosotros habíamos trabajado en instancias así, pero acá fue muy interesante la experiencia porque era un equipo muy multidisciplinario, con gente primero del área digital, que eran los que orquestaron todo, sabiendo que no son los expertos, pero sabían orquestar y sabían orientar la solución del problema en base al requerimiento que se tenía, ¿ya? Orquestado por el área digital, con el área forestal, pero también con otras empresas de desarrollo. Entonces fue súper valiosa la experiencia desde el punto de vista del aprendizaje en ese sentido. Respecto al... Bueno, también habla de ajustes de modelo, en qué variable, etcétera. Bueno, ese es otro tema, pero ahí ya estábamos en nuestro expertise, entonces ahí uno siempre va aprendiendo, pero ahí es donde nos sentíamos más cómodos, que era tener un modelo inicial y nosotros mejorar el rendimiento del modelo, entender cómo estaba estructurado para hacerlo más eficiente, pero eso es parte de nuestro día a día al final. Acá hay otra pregunta de Carlos Villarreal. ¿Nos pueden comentar si es que tienen conocimiento acerca del modelo de gestión que utilizó Arauco con la solución que ustedes le entregaron? Bueno, la solución no la entregamos nosotros, fue una solución co-construida con Arauco, con el área digital, con el área forestal, con el área y con las otras empresas de desarrollo que trabajaron. Y sí, no sabría contestarte exactamente acerca del modelo de gestión, creo que es un poco amplia la pregunta. Si puedes, Carlos Villarreal, profundizar un poco más, te la contesto después. Daniel Fernández pregunta, mejorando los algoritmos de optimización, el código del procesamiento. Sí, bueno, eso fue parte de lo que hicimos. O sea, tú puedes programar un modelo de optimización y te puedes dar cuenta que toma mucho tiempo de ejecutar. Y ahí hay muchas estrategias que uno puede hacer para que sea eficiente. Primero, ver qué variables creaste y no se utilizan. Entonces eso hace más pesado el modelo en forma innecesaria. Entregar soluciones iniciales. Hacer heurísticas iniciales que vayan cortando soluciones que tú sabes que no van. Entonces hay muchas cosas que están involucradas para hacer el modelo más eficiente solamente a nivel del código del procesamiento, sin contar todavía todo lo que es buscar una arquitectura que esté mejor adaptada a ese problema. O sea, tú puedes construir una arquitectura que sea más eficiente para resolver problemas complejos. Muchas veces un problema se puede demorar mucho porque se quedó corto de RAM, ¿cierto? Entonces tú agregas más RAM, o sea, buscas un mejor equipo para resolverlo y te das cuenta, ok, dónde está el problema y qué sé yo, y se va a resolver mucho más rápido. Entonces, hay muchas variables que uno va mirando a nivel del código mismo y a nivel de la arquitectura también de la solución. ¿Qué más? Bruno Elgorriaga pregunta, ¿hay alguna metodología especial para determinar la rentabilidad de iniciativas de transformación digital? Chuta. Difícil la pregunta. En general, acá es un problema bien operativo donde están bien identificados los costos. Entonces tú sabes y tú puedes hacer un piloto con un modelito más acotado en una cancha o en 10 canchas que son más representativas y puedes darte cuenta, mira, utilizando el modelo de optimización, mi solución es tanto mejor y me ahorro tantos costos. Ok. Y eso solamente a través del modelo, porque además la solución tenía otros componentes a nivel de comunicación y qué sé yo. Si el proveedor se demora menos en ejecutar la cancha completa porque yo le transmití con mucho nivel de detalle lo que tenía que hacer, mira, si los contratos acá fueran menos y la productividad del proveedor aumenta en tanto, y básicamente con eso tú vas haciendo la cuenta de cuánto te vas ahorrando si haces este proceso y limpia de punta a punta, y eso te da al final la rentabilidad del proyecto y después tú dices, bueno, con esta solución puedo capturar tanto por ciento de este valor, porque al final parte del valor también se lo va a llevar la empresa contratista, ¿cierto? Entonces tú tienes que hacer la estimación de cuánto valor vas a capturar tú y en base a eso vas a ver ya, ok, entonces me ahorro tantos millones de dólares, este proyecto me cuesta tanto, ya, es rentable. Hay proyectos que puede que no salgan rentables, porque al final quizás son menos complejos
y el desarrollarlos a mano o comunicar todo por correo electrónico no va a ser un problema. Entonces, por eso es súper importante clasificar bien los problemas y priorizarlos bien. Acá hay una pregunta de Julio Mardones. ¿La solución entregada por el modelo era un input para el proceso de esa NOP de planificación o cómo se integraba? Pues, porque esa NOP es un poco lo primero que tú vas a realizar, ¿cierto? Que es qué voy a vender y cómo voy a sacar, en el fondo, de a dónde voy a sacar lo que voy a vender. Es tu planificación de largo y mediano plazo. Y eso es lo primero que hacen. O sea, acá la planificación es un input de acá. Porque en la planificación tú dices, yo voy a extraer trimestralmente estas canchas, ¿cierto? Y estas canchas, al final, que era el input del modelo. ¿Qué más? Daniel Fernández, ¿han patentado las soluciones? Eso hay que preguntárselo a Arauco. Yo no sabría decir. Pregunta de Javier Calderón. ¿Cómo hicieron la gestión de cambio a nivel de organización para alinearse a esta solución, tanto a nivel gerencial como colaboradores? Es una muy buena pregunta que yo no puedo contestar porque es del área de transformación digital, ¿ya? Ellos tienen un área digital súper potente que lleva años trabajando y yo creo que este tema ya lo tienen afinado. O sea, este proyecto al final en la implementación tienen agentes de cambio interno desarrollando, ejecutando el tema, trabajando en piloto con algunos de las empresas contratistas. Entonces lo tienen súper pulido. Y es un poco, ese fue mucho, o sea, fue completamente mérito de la compañía y no de nosotros, ¿ya? En el fondo, entonces, ahí yo les puedo comentar de la optimización, cómo lo integraron en el equipo, pero al final acá la gestión del cambio se la llevó Arauco. Hasta ahí tengo las preguntas. Sí. Muchas gracias, Pedro, y gracias a todos también quienes se conectaron. No hay más preguntas hasta el momento, así que, bueno, agradezco tu tiempo, también la de Pablo y a todos quienes se conectaron, y les comento que próximamente los vamos a estar invitando a nuevas actividades que vamos a ir desarrollando. Pablo, no sé si quieres agregar algo más. Justo te vi en la cámara. No, quería despedirme y agradecerle a todos su tiempo. Espero que les haya interesado. Obviamente nosotros no podemos entrar en demasiado detalle acá hay información confidencial, obvio, como cuando trabajamos con cualquier empresa, pero esperamos que haya quedado más o menos demostrado cómo se introduce la optimización eficientemente en una empresa y de inicio a fin, ¿cierto? Con una solución que está completa y que llega a todos los usuarios. Así que nada más que agradecer y espero que le haya interesado y le haya gustado.